con lo que sería, ya tenemos una idea de qué es más o menos una isometría entre dos superficies, y vamos a poder enunciar el teorema egregio de Gauss. Él mismo le puso este nombre, claro, en el original en latín creo que escribió estas cosas, y le puso otro, o sea, egregio es como supremo, una cosa así, pero no es la traducción correcta, me parece. Es como, la traducción tal vez sería como muy llamativo. O sea, era algo que efectivamente le llamaba la atención, porque relacionaba estas isometrías locales con la curvatura que nosotros llamamos curvatura de Gauss. Y entonces el teorema dice, dadas dos superficies S y M, si existe una isometría local F de S en M, como las que estuvimos hablando de acá, que digamos que manda cualquier curva de acá en otra curva acá, y la longitud se preserva, eso era una isometría local. Además que, bueno, que es derivable y todas esas cosas que le pedimos en general, que yo no hice hincapié, pero hice hincapié más en la propiedad esta geométrica. Si pasa eso, entonces, para todo P en S, vale la siguiente. La curvatura de Gauss en P, pero vamos a poner acá supra S, queriendo decir que es la curvatura de la superficie S de P, tiene que coincidir con la curvatura en la superficie M de la imagen de P por F. O sea, lo que el dibujito sería que uno tiene una función F de una superficie S en M, no cualquier cosa, tiene que ser una isometría local, y uno tiene un P acá, y acá tiene F de P. Y entonces, la manera en que se curva, según la curvatura de Gauss, acá y acá, tiene que ser idéntica en todo punto P. O sea, para todo P en la superficie acá. O sea, acá uno tiene la curvatura en P, y acá uno tiene la curvatura en F de P. Pero para hacer énfasis de que estamos hablando de superficie distinta, ponemos como la curvatura en S acá arriba, como supraíndice, y acá en M. Entonces, esas cosas deben ser iguales. Y eso es lo llamativo, digamos. O sea, por eso el cilindro tiene curvatura cero, porque esencialmente hay una isometría local que, que lleva un rectángulo en el cilindro. Y el rectángulo ese tiene eh, curvatura cero en todos sus puntitos como superficie. Eh, bueno, hay algunas extras y resultados más finos, pero nosotros vamos a analizar este. En el apunte hay bastante más. Pero acá, por ejemplo, podemos agarrar un ejercicio de la práctica para ver qué tipo de preguntas se nos hacen.
por ejemplo, el ejercicio 19 dice justificar, por qué las superficies, y ahí viene el listado, A, esfera, B, cilindro, y C, silla de montar, y D, pseudoesfera, pseudoesfera. Este está en un ejercicio anterior, el ejercicio 18, que no hice, así que entonces justificar por qué las superficies no son localmente isométricas. O O sea, sea, no, profe, ahí tendría que uno ver las curvaturas generales y comparar entre todas, digamos. claro, porque, por ejemplo, si yo tengo para una fórmula y para otra fórmula, si yo no analizo un poco esa fórmula, por ahí no puedo contestar, porque justamente el teorema es una implicación, ¿no? Acá uno tiene esta implicación. Dice, si pasa esto, 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 entonces esto, no es un sí solo sí, ¿no? No dice si yo tengo siempre la misma curvatura, hay una isometría local. No, no. Eso hay un teorema parecido que está en el apunte, que dice cosas similares cuando las curvaturas son constantes. Pero esto, que es el que vamos a usar nosotros, dice, si pasa esto, las curvaturas deben coincidir. Entonces, tal vez debería haberlo puesto antes, pero un corolario, o sea, vamos a usar un corolario del teorema egregio de Gauss. O sea que si tienen curvaturas iguales, yo podría decir que podrían llegar a ser, pero no, no, Exactamente. O sea, si claro. querés mirar Puede como no. en el teorema de Minding, a ver si lo encuentro, te puedo decir bien, en el apunte, para poder contestar esa pregunta, digamos. El teorema de Minding dice, si vos tenés curvatura constante, entonces si la curvatura constante es siempre cero, pero constante, es isométrica, es localmente isométrica a un plano. Es el teorema Ah, 7.4.9. O sea, no es lo que iba a tocar, pero va hacia donde vos apuntabas, ¿no? O sea, sí. eh, en el apunte. Claro, puede ser que sí, que no, y yo con ese teorema podría ya Con este apunte, con este afirmarlo. podrías volver. El Claro. teorema 7.4.9 de Minding dice que si S tiene curvatura constante, o sea, vos no sabes nada de ese, salvo que tiene curvatura de Gauss constante y que K mayúscula es K chiquita. ¿Sí? Entonces dice, ahora sí, teniendo esta información, uno dice, eh, si K, esta K constante es cero, es M, ¿cómo se llama? S, isométrica Isométrica con el a un plano. plano, o a un pedazo de un plano.
que podría incluir todo el plano. 2. Si K, de vuelta constante, ¿no? Es la K minúscula, el numerito. Es constante pero positivo, entonces S isométrica a esfera de radio R igual 1 sobre raíz de K. Y 3, si K negativo, entonces también de vuelta isométrico a trozo, pongamos, trozo de esfera, y si K es negativo, S La silla no. isométrico, no, porque es constante. La silla, Ah, viste que cierto. dijimos que no era constante. Sí, tiene, Esto es solo depende. para constantes, curvatura constante. Sí, sí, sí. Es isométrico a trozo también de pseudoesfera. Y que también se le considera radio. Bueno, el radio igual 1 sobre raíz de, y acá hay que poner menos porque es negativo. Que es una que no vimos, ¿no? Tiene bastantes cuentas, creo que están los ejercicios resueltos. De Rodrigo no estoy seguro. Pero son muchas cuentas, porque hay que agarrar la, la- la curva rara esa que era la tractriz, Ah, sí, dice que y hay que hacerla y hay que girar hacerla, alrededor claro, hay del que hacerla Z, rotar en el eje Z. alrededor del eje Y o Z, digamos, si uno quiere hacer Sí. XZ, hacia así, y bueno, eso que queda, que acá esto tiene una asíntota acá, o sea, esto sigue y sigue y sigue, y esto increíblemente tiene curvatura en todos los puntos constante negativo. Creo que la que tenemos nosotros quedaba -1. Con la fórmula de la tractriz se da exactamente -1. Y a esa se le llama la pseudoesfera porque, claro, en vez de 1 es -1. Bien, entonces esto, podrías usar esto. Vos decís, pasa esto, entonces es isométrica a esto. Pero en general, el corolario del que yo digo que vamos a usar, vamos a usar un corolario del teorema de Gauss. ¿Por qué? Que es como negar esto, ¿no? O sea, si vale esto, vale esto. Pero entonces yo puedo concluir, simplemente usando lógica, no es un corolario muy serio, que si no vale esto, no puede valer esto, ¿no? No sé, ustedes si han visto algo de lógica proposicional, supongo que sí, pero esto es sí, ¿no? O sea, supongo que sí lo manejan, ¿no? O sea, si uno tiene P implica Q, es equivalente a que no Q implique no P. ¿Sí? Y eso es lo que voy a usar y que dice que si, si K sub S en un P es ¿cómo sería? Porque yo no tengo la F. Claro, no sería fácil porque yo no tengo la F, no sería fácil de negar esto. O sea, si no se, o sea, si no fuese posible, vamos a ponerlo así, que KP sea igual a KQ, esto en S, esto en M, para, si no fuese posible esto, entonces no existe isometría
local entre S y N. ¿No? Con P en S, Q, si esto no es posible, por ejemplo, porque esta es siempre negativa y esta es positiva, o porque esta es 0 y esta es positiva. Lo que pasa es que en alguna pueden coincidir, ¿no? O sea, yo puede ser que en un punto coincidan, pero eso no alcanza. Eh, Vamos a ponerlo así, para todo, claro. Vamos a dejarlo así y vamos a ver en los ejemplos, porque no es Claro, fácil. con el teorema puedo negarlo, digamos. Claro, negando el teorema es que dice que si esto no es posible, Claro, ya está. pero no es algo que yo pueda decir para todo P y todo Q, porque eso tampoco es Ah, cero, ¿no? claro, claro, Porque yo sí, no tengo, al no tener claro, la F, no, claro, sí. no puedo hablar de esto. Entonces es medio delicado de escribir. A ver cómo se escribiría, porque yo no tengo la F. Mm. Sí, no es fácil de negar esto. Nosotros para usarlo va a ser sencillo. Allá vamos. Ya. Y vamos a probarlo en este ejemplito, en este ejercicio. Ejercicio 19, ¿no? Justificar por qué esto y esto y esto. Entonces, a ver. Volvamos al ejercicio. Mm, Entonces, vamos a ponerle nombre, a ver, una esfera E, un cilindro C, una silla de montar S y una pseudoesfera P, ¿no? Entonces, la curvatura en E de todo punto, esto es siempre constantemente, estas tres líneas quieren decir eso, constantemente 1 sobre R cuadrado. La van a tener que calcular en uno de los ejercicios. Es 1 sobre R cuadrado, estrictamente mayor que 0, donde R es el radio de la esfera. Después, la curvatura, que otra vez teníamos la silla de montar. De S, en cualquier punto, bueno, P parece que es el mismo P, ¿no? Vamos a ponerle Q. No sabemos bien qué es, pero hoy vimos que era negativa. Bueno, ya acá no hay posibilidad, ¿no? Eh, este lo vimos. O sea, esto, ejercicio en TP5. Este lo vimos acá. Igual ahí la superficie y la silla de montar es ligeramente distinta, pero es esta que es así. Claro, uno sobre. No, es z igual a Ah, x cuadrado menos y cuadrado. Pero esto es una especie de x por y, porque es lo mismo que x menos y por x más y, ¿no? Y estos son como dos ejes, ¿no? O sea, antes
en la que hicimos nosotros, que era x por y, se anulaba cuando x era 0, cuando y era 0. Y esta es muy similar, solo que se anula cuando x es igual a y, o cuando y es igual a menos x. Entonces nosotros tenemos Ah, la superficie así, y esta es una superficie que se anula acá, y se anula acá, y acá, y acá. Entonces queda así, así, acá va por abajo, y acá va por abajo. Y la ¿eso sería cuál, profe? es- Porque yo tenía dudas sobre eso, cómo era. Primero preguntar, ¿es una superficie de revolución? ¿Esta? Sí. No, Ah, la silla no, no es de revolución. no es de revolución. Bien. Y cómo, claro, no sabía cómo graficarla si estaban, digo, bueno, voy poniendo, pero hay varias Bueno, el formas GeoGebra de. ayuda, ¿no? El GeoGebra Sí, ayuda, pero, pero sí, si vos le buscás los ceros, acá y digamos, si estas fueran dos variables, sería como z igual a una variable por otra variable, sería una especie de lo que graficamos antes, está ¿no? bien. Y los ceros de estas son cuando estos son iguales, que es en esta recta acá, y esto es cuando y igual menos x, que es esta recta acá, y ahí va de cero. Después hay que ver los signos, ¿no? Por ahí yo acá me confundí. Porque cuando esto es positivo y esto es positivo, cuando esto es negativo y negativo, ahí el producto va positivo. Y el otro negativo. Por ejemplo, acá, para que esto sea positivo, tiene que ser x menos y mayor o igual que 0, tiene que ser x mayor o igual que y. Para que esto también sea positivo, x más y mayor o igual que 0, tiene que ser y mayor o igual que menos x. Entonces esto es menos x, esto es el eje x, el eje y. Esto es igual menos x, y mayor o igual que menos x es para arriba. Estoy mirando solo el eje x, es para acá. Y menor o igual que x es para allá. O sea que sí, en este triángulo la función esta es positiva. Entonces ahí va la parte de arriba de la silla de montar. Arriba del semieje positivo de la Z. Entonces, por simetría acá también va a pasar, y acá voy por abajo y allá voy por abajo. Bien, igual si uno está perdido, eh, si le dicen que es esto, lo importante para las cuentas es la parametrización, ¿no? Que sería phi de xy, en vez de poner acá x por y, pones x cuadrado menos y cuadrado, y haces todas tus Sí, cuentas. sí, sí, eso estaba, yo igual, porque decía el ejercicio graficarlo, entonces la Ah, grafiqué claro. reemplazando valores y dije, bueno, debe ser de esta forma, pero no estaba seguro. Mm, bien, entonces volvamos acá. Después el otro ejemplo, C, o sea, pongo A, B, no, ¿cuál tomé? Sí, ya monté, este era C. Después B, no lo hice, no lo hicimos, pero bueno, se puede probar que P de Q, o poner R, de C de cilindro, este era siempre C. No lo vimos, también es ejercicio. Y el último que falta es el D, en la pseudoesfera, P de pseudoesfera, PQR en un punto S, da constantemente menos 1. Entonces, fíjense, en todos los puntos vale menos 1. El único problema sería con estos dos, porque, bueno, ahora vamos a ver, entre este y este no hay posibilidad, porque si Uno es hubiera positivo. Ah, una isometría, sería decir que algo negativo es igual a algo positivo. No puede ser. Acá también entre estos dos no puede ser, porque este es 0 y este es estrictamente positivo, no puede ser. Con este tampoco puede ser, porque aunque este no es constante, podemos pensar que es el que vimos acá, con z igual a x por y. Este no es constante, pero es siempre negativo.
Y esto es siempre positivo, o sea que tampoco. Entonces la esfera no tiene isometría con ninguna de estas tres. Bueno, esta con la esfera no tiene. Esta con esta tampoco, porque deberían coincidir, esto es negativo y esto es cero. Después este con este, en principio podría en algún punto. Lo que pasa en que con todos los otros, donde no vale -1, no podría. O sea, en algún punto puede ser, podría valer, pero tiene que valer en todos los puntos. Entonces, no puede, porque esto no solo vale -1, esta no es constante. ¿Están de acuerdo? O sea, no puede haber isometría entre este y este. ¿Están de acuerdo? Sí, pero Y después, entre este y este, tampoco, porque esto es -1, esto es 0, no puede haber. Entonces, analizando caso por caso, la suposición eh, de que existe una isometría local lleva a un absurdo. El caso más delicado es el de que eh, no hay isometría local entre, ¿cuál dijimos? S, que era la silla de montar, y P, pseudoesfera. Ya que ambas tienen curvatura de Gauss negativa. Pero P tiene curvatura constante, igual a -1. Entonces, para los puntos de S con curvatura distinta de -1, que los hay, porque si no sería constante, no se puede verificar, no se podría verificar KSP igual a K, esa es la pseudoesfera, que es -1, y después, no, la silla a montar, perdón, y KP de pseudoesfera F de P. Porque esto sería -1 y esta no es constante para todo P. Entonces, puede valer algún -1, pero va a haber alguno donde no es -1, y eso tiene que valer. No se podría verificar esto para todo P de S, que es lo que decía el teorema. ¿Está bien? Terminó el ejercicio. O sea, es así, yo la hice larga acá, pero la respuesta es no, no se puede por esto. ¿Está bien? sí, profe. Bueno, para ir terminando ya, yo le había dicho que si tenía tiempo iba a enunciar bien teoremas de geodésicas sobre lo que habíamos hablado la clase pasada. Y estos son estos. O sea, teoremas, solo enunciado, ¿no? Pero dan una idea sobre geodésicas.
Entonces 1 será una noción que yo la mencioné al principio de todo y nunca más la retomé. Y está bueno que quede escrita, digamos, bien escrita. También está en el apunte, pero bueno, por lo menos acá que también quede escrita. Y es la siguiente, que si uno tiene una curva alfa de AB, un intervalito, en S, una superficie. Una curva regular, C2, tal que la longitud de alfa es igual al mínimo entre todas las curvas beta, pongamos, tales que beta, curva en S, no, perdón, está mal enunciado. El mínimo de las beta, curva en S, con beta beta, vamos a poner así, une alfa de A con alfa de B. Entonces, es el mínimo sobre este conjunto. Todas las curvas en S que unen alfa de A con alfa de B, que es donde empieza y termina alfa. Si el mínimo de qué? De la longitud de beta. O sea, yo agarro la superficie, pongo alfa de A y alfa de B. Y tomo todas las curvas y le calculo la longitud, todas las betas. Todas, todas, todas. Las largas y las no tan largas. Y calculo el mínimo de esas longitudes. O sea, el mínimo de estas longitudes. Acá me quedó mal escrito. Si la longitud de alfa coincide con ese mínimo, o sea, si el alfa coincide con ese mínimo, entonces alfa es una geodésica. O sea que para nosotros ser geodésica era como una ecuación diferencial. Y esto es algo totalmente distinto. Bueno, este teorema está demostrado en el apunte. Es un poco técnico. Algunas veces yo lo demostraba. Corría un montón para llegar a demostrarlo y me parece que no se entendía nada. Pero tener esto en cuenta me parece bastante fuerte. O sea, decir que una cosa tan métrica, tan de medir distancias, como decir es la curva más corta entre dos puntos, porque no es que una geodésica es una curva más corta entre dos puntos, pero si uno encuentra una curva más corta entre dos puntos, de todas las posibles, esa es una geodésica, o es parte de una geodésica. Bien, este es uno de los teoremas de los que yo algunas veces hablé un poco en el aire, y el otro teorema, si llegamos a hablarlo, es que si uno tiene CAS, una superficie, lo voy a dejar sin tapujos, sin agujeros. Ahora voy a decir por qué le tengo que pedir esto. Cerrada y acotada. Más o menos como las que hemos venido usando, pero voy a ver por qué, sobre todo esto de sin agujeros. Entonces, para todo P, Q en S, existe una geodésica que los une. Uno se puede imaginar esto, pero hay un teorema que dice que en un caso súper general, o sea, solo le pedimos que sea más o menos razonable, bueno, que sea suave, pero que no tenga agujeros, cerrado y acotado,
entonces voy a poder encontrar una geodésica que une estos dos puntitos. Punto. Y localmente, esto es importante, o sea, esto habla de la existencia. Y ahora viene la unicidad. Localmente, esta geodésica es única. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para todo P existe entorno, que es un conjunto, Q, tal que para todo Q en SU existe una única, esto quiere decir existe una única geodésica gamma sub PQ que une, o sea, esta es la parte que interesa acá, P con Q. Bien, entonces quiero decir algunos detalles, por ejemplo, esto de los agujeros. ¿Qué tiene de malo tener un agujero, no? Bueno, yo agarro esta superficie, que sería un rectángulo. Mejor que esto, imposible, porque todos los segmentos de este rectángulo son geodésicas, cualquier par de puntos yo los puedo unir con una única geodésica, es un único segmento, que encima es la más corta, etc. Ahora, le saco un puntito en el medio y tomo un P acá y un Q que esté exactamente alineado atrás del puntito. Estos dos puntos están en la superficie S, y S sigue siendo una superficie, claro, le falta un puntito, tiene un agujerito ahí. Bueno, como el segmento que yo elegiría acá no pasa por la curva, no corresponde tomarlo. Entonces yo voy a tomar todas cosas que esquiven el punto. Bueno, todos estos son más largos que el segmento. En este caso, no hay ninguna geodésica. No hay ninguna geodésica que una P con Q. Entonces, por eso, este es el caso más sencillo que hay, se le pide esa hipótesis aparentemente extra. Después, lo de localmente, o sea, lo de la unicidad. ¿Por qué se pide esto de localmente? ¿Por qué no digo esta geodésica que existe es única? Uno se imagina, bueno, agarro una superficie, agarro dos puntos. Siempre hay una geodésica que espero que sea única, porque si me desvío de ella, se me va a hacer más larga. Bueno, esto es verdad, pero para algunas superficies. Como comentamos en la clase pasada, si uno agarra la esfera, por ejemplo, si yo agarro un puntito acá y me quedo por acá, por ejemplo en Australia, supongamos que Australia es una especie de cacho de esfera así. Yo agarro cualquier par de puntos, ya se me acaba el tiempo, pero agarro cualquier punto y hay una única geodésica que los une. No hay más de una. Ahora, si agarro el polo norte y el polo sur, que también son de la esfera, esta es una geodésica de longitud mínima que las une. Y tiene longitud mínima. Ahora, el otro meridiano también, este también, este también, hay infinitos. Todos de longitud mínima, todos geodésicas. Entonces, por eso, lo de la unicidad que se pide acá, funciona solo localmente, como acá. O uno puede asegurar que ocurre localmente.